Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Elsa Madrigal y soy artista visual. En colaboración con la Casa de los Monos y Monitos y en el marco de la 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia les presento el taller de Códice Personal Contemporáneo. Este taller está basado en los códices prehispánicos, que nos permiten saber acerca de nuestras culturas como la azteca, la maya, la mixteca o la zapoteca. Estos códices estaban hechos antes y después de la llegada de los españoles. Son documentos pictóricos o pictográficos que nos permiten saber cómo eran sus creencias religiosas, ritos, ceremonias, etc. Estos libros son de papel amate o de piel de venado y eran tiras que medían 25 centímetros de ancho por 1 metro de largo. Las tiras se doblaban formando pliegues como hojas y eran leídos primero de un lado y después del otro. Entonces, basándonos en este tipo de estructura, vamos a hacer nuestros propios libros con un toque más contemporáneo, es decir, estructuras de acordeón con nuestro tema que más nos interese y creando imágenes a partir de esténciles. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Una cartulina que va a servir para hacer nuestra estructura. Debe medir entre 200 y 300 gramos. Otra cartulina o 2 cartulinas tipo escolar para hacer nuestros esténciles. También se podría utilizar en lugar de la cartulina una radiografía. Una tabla de corte para proteger nuestra mesa. O pueden utilizar, por ejemplo, un cartón o algo para proteger. Un cartón gris de 2 milímetros o entre 2 y 3 milímetros de grosor. Una regla. Escuadras como estas o como estas, de preferencia. Un Durex o un masking tape, cinta doble cara. Una plegadera de hueso o de teflón. Tijeras. Un cúter y o exacto. Pegamento de silicón o pegamento blanco para encuadernación. Una brocha. Un cepillo de dientes. Una brochita de esponja. Un listón. Puede ser tintas de colores o de acuarela y o acrílicos también de colores, pintura acrílica y papel calca. Lo primero que tenemos que hacer es cortar nuestro pliego para hacer nuestro acordeón. Aquí tenemos nuestra cartulina y vamos a verificar que realmente esta cartulina está escuadrada. Por medio de una escuadra vemos y sí, en efecto está a 90 grados. Ahora nuestra tira va a medir 25 centímetros de alto por 1 metro de largo. Medimos 25. Marcamos con la regla. Marcamos nuestra línea con la regla y después vamos a cortar con el cúter. Aquí yo ya tengo cortado mi pliego y así debe de quedar. Una vez cortado el pliego lo vamos a dejar un momento descansar y vamos a definir cuál va a ser la temática para nuestro libro. Yo en mi caso escogí el tema de la pandemia. Voy a hacer un libro de antes de la pandemia y cuando estuvimos resguardados. Por ejemplo, en este caso yo utilicé imágenes
de la catedral. Ajá. Y basándome en esta imagen hice mi plantilla. Ahorita les voy a explicar cómo es esto de las plantillas. Bueno, para el libro, nuestras imágenes van a estar hechas a partir de una técnica que se llama stencil o estarcido. Es decir, a partir de dibujos, que vamos a pasar en plantillas. Las plantillas primero se van a dibujar, puede ser con dibujo directo o pasar el dibujo con papel calca a la cartulina, y una vez dibujado se va a cortar toda la imagen utilizando un exacto, de preferencia un exacto, o con un cúter. Entonces la idea es que lo que quede destapado es donde va a entrar la tinta y lo que quede tapado va a quedar en blanco. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer una imagen. Tengo aquí un personaje en papel fotocopia y lo voy a pasar a mi cartulina. Entonces coloco la imagen y abajo voy a poner el papel calca. Me puedo ayudar de masking para que no se me mueva la imagen. Y con una pluma o un lápiz o un lapicero voy a pasar la imagen. En este caso va a ser la silueta del personaje. Listo. Lo destapamos y ya me quedó la silueta del personaje. Ahora voy a poner mi tabla de corte. Y con el exacto voy a cortar la silueta. Las siluetas de los personajes quedan así. Podemos utilizar también una radiografía para hacer nuestras plantillas, que es mucho más resistente que una cartulina. Bueno, una vez ya cortadas todas las plantillas, lo que vamos a hacer es pintar. Aquí yo ya tengo el pliego que cortamos en un principio y lo puse sobre papel para cubrir la mesa y no se manche. Voy a enmascarillar con este masking tape azul todas las orillas de la cartulina para crear una especie de marco. Esto me va a proteger de la pintura y a la hora de que yo quite el masking me va a quedar en blanco. Bueno, una vez ya enmascarillado el papel, lo que vamos a hacer es pintar. Vamos a utilizar la tinta china y un cepillo de dientes. Remojo el cepillo de dientes en la tinta china y con la ayuda de mi dedo voy a salpicar y me van a quedar como puntitos. Entre más yo sature, pinte con la tinta, va a quedar más oscuro. Así voy a crear un cielo. Ahora voy a crear las nubes con esta mascarilla. Voy a colocar la mascarilla y aquí es importante que si yo no cubro aquí, le va a caer pintura y se va a pintar. Entonces, toda la zona de alrededor de la plantilla también debe de ir cubierta. Para que solo penetre la pintura dentro de lo que está destapado de la plantilla.
Voy a utilizar el mismo tono, pero ya va a quedar más saturado. Y así se va a ir definiendo más nuestra imagen. Lo voy a destapar para que observen cómo quedó la imagen definida. Aquí ya se queda como muy sutil la imagen. Y así voy a estarle dando forma a todo mi cielo con la misma mascarilla. La puedo cambiar de lugar o la puedo cambiar de formato, de posición. Bueno, aquí ya pintamos nuestro cielo y ahora vamos a pintar con la plantilla nuestra catedral, nuestros edificios. Pero a diferencia del cielo, que utilizamos el cepillo de dientes con la tinta china, ahora vamos a utilizar como pintura una pintura acrílica y la esponjita. Aquí ya coloqué mi plantilla y voy a utilizar masking tape para que no se me mueva. Voy a cargar con pintura la esponjita, pero antes de aplicarla voy a trabajar en otra cartulina y voy a ver cómo está pintando. Aquí está muy saturado y aquí me está dando la textura de la esponjita. Yo eso es lo que quiero, que no quede tan saturado, así tan negro. Entonces el efecto que voy a dar con la esponja es como más sutil. Una vez pintada la catedral, ahora yo voy a pintar el Palacio Nacional igualmente con la esponja. Una vez pintado el cielo y los edificios, así queda. Aquí voy a pintar varios personajes porque esto representa antes de la pandemia, cuando había mucha gente todavía en la calle. Este será el mismo proceso que con los edificios, con la esponjita y acrílico, pero en este caso es plateado. Así queda la primera historia del libro. Bueno, esta es ya la otra historia del libro. Es cuando estuvimos resguardados en la pandemia y ya no había gente, ya no había tantos coches y el cielo estaba muy azul y la naturaleza como resurgió, había muchos pájaros, en fin, esta es la otra historia. Una vez que ya pintamos todas las imágenes de nuestro libro, vamos a plegar el papel, es decir, a doblarlo para crear el acordeón. El arte de doblar el papel se llama origami. Cuando yo doblo el papel hacia adentro, de esta forma, voy a crear lo que se llama valle. A esto le llamamos valle. Cuando yo doblo el papel hacia afuera, de esta manera, vamos a crear
lo que se llama montaña. Esto es el valle, esto es la montaña. Para ayudarnos a doblar, vamos a utilizar una plegadera. Puede ser de hueso o puede ser de teflón. Ahora, para identificar cuándo es valle o cuándo es montaña, se utiliza para el valle unas líneas punteadas. Y cuando es montaña, es con puntitos. Así los identificamos. Puntitos y rayas. Valle, montaña. Bueno, ahora, para doblar el papel en zigzag, o sea, para crear un acordeón, tiene una técnica. Por ejemplo, si nosotros dobláramos, si nosotros marcáramos, digamos, los dobleces y empezáramos a doblar en zigzag de izquierda a derecha, corremos el riesgo de que nuestro acordeón quede desfasado. Por eso debe seguirse una técnica. Esta técnica nos va a enseñar a doblar en 2 partes, en 4 partes y en 8 partes. En 2 partes. Doblo sobre sí mismo el papel. Me ayudo de la plegadera. Aquí ya tengo un bifolio, o sea, 2 partes. Ahora voy a doblar. Aquí tengo mi montaña. Voy a doblar hacia adentro, hacia la montaña. Y lo mismo del otro lado. Aquí ya tengo 4 partes. Ahora, para doblar, para que yo tenga 8 partes, voy a convertir estas 2 montañas y este valle también lo voy a convertir en montaña. Lo voy a hacer hacia arriba. Entonces, la idea es tener montaña, montaña, montaña por ahorita. Este extremo lo voy a convertir en valle y voy a ir hacia la montaña. Ahora voy a unir de montaña a montaña. Nuevamente tengo 2 montañas y las voy a juntar. Y por último, el extremo va hacia la montaña, doblo hacia la montaña. De esta manera ya tenemos un acordeón con 8 lados. Bueno, una vez doblado el acordeón, así nos va a quedar. Vamos a medir cuánto mide una de las páginas.
una cara del libro. Entonces, de cabeza a pie mide 25 centímetros y de frente de ancho mide 14 centímetros. Esa va a ser nuestra medida de cada página. Y las tapas vamos a cortarlas 4 milímetros más de cada lado. Entonces 14 más 0.4 sería 14.4 y 25 más 4 milímetros quedaría de una altura de 25.4. Una vez cortado el cartón de las tapas, vamos a cortar la cubierta para las tapas. Yo utilicé en este caso la misma cartulina con la que pinté el interior del libro. Aquí lo voy a centrar y voy a dejar 2 centímetros o 1.5 de cada uno de los 4 lados. Una vez ya marcado, voy a pintar mis tapas. En este caso yo utilicé la misma técnica que hemos estado utilizando de estarcido. Bueno, ahora ya vamos a pegar nuestras tapas. Podemos utilizar el silicón líquido y sería poner a lo largo de todo el cartón, o utilizar cinta doble cara, pero lo ideal es utilizar pegamento blanco para encuadernación. Este se mezcla con un poco de agua, tiene que quedar como a punto de listón y se va a poner se va a aplicar con la brochita. Va a ser del centro hacia afuera. Hay que poner bastante pegamento y que no queden huecos sin pegamento. Una vez aplicado el pegamento, voy a colocarlo sobre mi cartulina previamente pintada. Dejo caer el cartón, lo volteo, lo asiento con la palma de mi mano y termino de pegarlo con la plegadera de teflón. Que quede bien pegado. Voy a marcar los extremos. Volteo, voy a marcar los lados. Y para cortar las esquinas voy a crear un triángulo hacia arriba. Luego lo voy a hacer hacia la derecha, lo marco hacia la derecha, luego hacia la izquierda, desdoblo y me va a quedar marcada una línea recta. Allí es donde yo voy a cortar mi cartulina. Lo mismo hago con los 4 lados y me debe quedar así. Ahora vamos a pegar los extremos. Pongo otra hoja de reuso. Siempre hay que pegar un lado y después su espejo, el de enfrente, el lado de enfrente. Aplico el pegamento bien en las orillitas y hacia afuera. Marco la esquina. Pego con plegadera.
y marco este extremo y este otro. Bueno, una vez pegadas ya todas las tapas, se pegan los listones por dentro centrados de en medio. Ahora voy a pegar los extremos de mi acordeón a la tapa. Le pongo pegamento, puede ser doble cara o también pegamento para encuadernación. Voy a centrarlo y pegarlo sobre las tapas. Bueno, pues una vez pegadas ya las tapas, pues ya tenemos listo nuestro códice personal contemporáneo. Aquí viene la tapa, la portada, y esta es la primera historia antes de la pandemia. Y la segunda historia cuando estuvimos en resguardo por la pandemia. Muchas gracias. Gobierno de México.